Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, sábado 2 de la tarde. Bueno, esperemos que estén bien, seguramente pronto nos vamos a ver, estamos ansiosos ya por reencontrarnos, pero bueno, mientras tanto tenemos que esperar y compartir lo que estaríamos compartiendo si estaríamos juntos, que es la palabra de Dios, porque para eso nos juntamos, ¿verdad? Y bueno, como se habrán dado cuenta, venimos hablando de lo que Jesús hizo en la cruz y todo lo que eso nos representa. El sábado pasado hablamos de cómo Jesús abría un camino hacia Dios, nos acercaba a Dios. Aún Él nos proporcionaba la comunicación con Dios, porque ora al Padre por nosotros. Hoy nos toca hablar de cómo Jesús en la cruz nos liberó de la esclavitud, de aquellas cadenas que nos ataban o que a veces todavía nos atan. Y vos te preguntarás ¿cuál esclavitud? Si yo no estoy preso, no tengo nada que me aprisione. Sin embargo, la Biblia nos enseña que en Juan 8:34, que dice: Jesús les dijo, os aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Y de esa esclavitud es la que vamos a hablar hoy. Cómo Jesús, el día que murió en la cruz, nos liberó de esa esclavitud del pecado. ¿Qué es el pecado? Bueno, el pecado es todo acto o actitud negativa que ofende a Dios o que perjudica a los seres humanos, que son la creación de Dios, o a la misma naturaleza. En la Biblia también a los pecados se los llama faltas, errores, transgresiones, desobediencias, rebeliones, bueno, y de muchas formas más. ¿Qué pecados nos pueden aprisionar? ¿Cómo un pecado nos puede aprisionar? Bueno, pues hoy la humanidad está aprisionada por muchas cosas. Por dar algunos ejemplos, podríamos hablar, por ejemplo, de los vicios. Podés estar aprisionado o encadenado por un vicio, por la mentira, por la violencia, por alguna práctica que acostumbres a hacer, algo que sea un hábito para vos y que vos sabés que está mal, que te daña a vos, que ofende a Dios, que daña a otros, por los deseos sexuales o carnales. Todo eso nos aprisiona. Quizá un mal carácter, quizás somos esclavos de las mentiras, no podemos dejar de mentir. ¿Y cómo es que el pecado nos aprisiona? Sí, el pecado hace, primero cuando lo hacemos parece dulce, agradable, lindo, hasta a veces lo disfrutamos de hacer. Pero lo que hace es, en un ámbito invisible, es atarnos, aprisionarnos, hacer que nos quedemos cautivos de ese pecado. Por ejemplo, si fuera la mentira. La mentira nos encasilla en una palabra: sos un mentiroso. Y toda la vida vamos a andar y a vivir con esa esclavitud, con esa cadena y ese cartel: sos un mentiroso. Entonces, cada vez que quieras decir una verdad, cada vez que te quieras acercar a alguien, nadie te va a creer. ¿Por qué? Porque esa mentira, que parecía inocente, que parecía inofensiva, te ata y te estancó en esa posición de ser un mentiroso. Un mentiroso o todas las otras cosas. Por ejemplo, sos un adicto, sos un ladrón, sos un violento. Eso es lo que hace el pecado. El pecado nos trae consecuencias y esas consecuencias nunca son buenas. Siempre son malas para nosotros y para los demás. Hieren. El pecado que nos ata nos trae dos cosas a nuestra vida: la vergüenza y la culpa. La vergüenza, por ejemplo, en el caso de la mentira, nos da vergüenza. Somos avergonzados ante los demás por lo que somos. Somos mentirosos si practicamos la mentira. ¿Y la culpa por qué? La culpa es sentirnos mal por lo que hacemos. O sea, como mentirosos, ¿qué hacemos hacia los demás? Los engañamos. Engañamos a nuestros padres,
engañamos a nuestros amigos, engañamos a nuestra pareja, engañamos a nuestros profesores. ¿Por qué? Porque somos mentirosos, porque estamos atados por la mentira. Entonces el pecado nos trae la vergüenza, que es sentirnos mal por lo que somos, y la culpa, sentirnos mal por lo que hacemos, por lo que dañamos con ese pecado que nos ata. Ahora bien, te preguntarás qué tiene que ver lo que Jesús hizo hace más de 2000 años conmigo y con mis pecados y con mis culpas y con mis vergüenzas. Es muy simple. La Biblia habla en Efesios 1:7 que dice que en su gran amor Dios nos ha liberado por la sangre de su Hijo Jesús que derramó. Ese día que fue real, que fue cierto, Jesús vivió en la tierra como uno más de nosotros hace más de 2000 años, estuvo con personas, enseñó, vivió en la región de Jerusalén y ahí se movió y hay muchas cosas escritas sobre su vida. Pero él durante toda su vida, nunca él se sintió esclavo como nosotros nos sentimos por los pecados que hacemos. ¿Por qué? Porque él nunca hizo ningún pecado. Entonces él nunca, en sus años de vida, nunca él sintió eso que nosotros sentimos, esa atadura, esa opresión, ese malestar que sentimos por pecar, ese sentirnos lejos de Dios, sentir que Dios está enojado con nosotros por las maldades que hacemos. Jamás Jesús lo vivió, porque jamás Jesús hizo ni un solo pecado. Pero ese día que Él muere en la cruz, todo ese sentimiento que nosotros tenemos, pero no solamente los tuyos y los míos, que son muchos, sino los de todo el mundo y de toda la humanidad, de todos los tiempos, vino sobre su cuerpo. Él sintió en ese momento toda esa culpa, toda esa vergüenza que nosotros merecimos sentir. Él no merecía sentirlo porque él nunca había hecho nada malo a nadie, ni nunca había ofendido a Dios. Entonces lo que él hizo es que él fue justo y murió por los injustos, que somos nosotros. Él sintió todo lo que nosotros debemos sentir y se lo llevó en esa cruz. Si leemos 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice: Jesús nunca cometió pecado, pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararnos inocentes a nosotros por medio de él. Entonces, Jesús se llevó toda esa consecuencia de nuestro pecado y lo sufrió en ese día en la cruz para que nosotros seamos declarados inocentes, para que nosotros, los que creemos en Jesús, los que lo aceptamos en nuestro corazón, los que tratamos de seguirlo, podamos vivir libres de las consecuencias del pecado, libres de las ataduras del pecado. Ahora bien, esto es lo que hizo Jesús, pero ¿qué nos toca hacer a nosotros? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es reconocer lo que somos y lo que hacemos. En la Biblia es muy clara, dice que en Proverbios 28:13 dice: el que disimula el pecado, al que disimula el pecado no le irá bien, pero el que lo confiesa y lo deja será perdonado. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer lo que somos ante Dios. Ir a Dios, decirle: sí, Dios, yo hice esto, yo me arrepiento, te pido perdón. Dejar eso que hacemos, que sabemos que está mal. Y la Biblia dice que seremos perdonados, que Dios nunca más se va a acordar de esas nuestras transgresiones. Confesarlo, reconocerlo, confesarlo, pedir perdón a Dios y reconocer que lo que Jesús hizo fue liberarnos. Si no fuera porque Jesús hubiera muerto en la cruz, nosotros toda nuestra vida y nuestra eternidad la tendríamos que vivir con ese sentimiento de culpa, esa vergüenza de lo que somos, de lo que fuimos, de nuestro pasado, de nuestro presente. Sin embargo, Jesús murió para que vivamos en libertad. Pero necesitamos también apartarnos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice que si confesamos con nuestra boca, o sea, si abrimos nuestra boca ante Dios y le declaramos nuestro pecado,
Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y Hebreos 9:14 dice aún algo más hermoso, dice que Él limpia nuestra conciencia. Nuestra conciencia va a quedar limpia cuando le pedimos perdón a Dios. Muchas veces somos nosotros los que no nos perdonamos por lo que hicimos. Dios nos quiere perdonar, Dios nos habla, nos quiere abrazar, pero nosotros no nos perdonamos porque nuestra conciencia no nos deja. Bueno, tenemos que ir a Dios y ponernos a cuentas con Él. Te invito a que hagamos una oración juntos para reconocer ante Dios nuestros pecados y para confesar que creemos en lo que Jesucristo hizo en la cruz. Así que ahí donde estás, te pido que no me mires orar, sino que puedas orar y hablar con Dios con todo el corazón. Y vamos a hacer esta oración. Señor Jesús, yo te pido perdón por todas mis faltas, por todos mis pecados. Los reconozco, no los escondo, te los digo, te los confieso. Necesito que tú me limpies, necesito que la sangre de Jesús me limpie y limpie mi conciencia y mis manos que están sucias por el pecado. Ayúdame a abandonar estas prácticas, estos hábitos, esto que hasta el día de hoy me ha atado, me ha catalogado y me ha detenido. Y aún que está afectando a mis seres queridos, a los que me rodean. Porque este pecado trae consecuencias para mí y para mi entorno. Te pido que me liberes, te pido que me perdones, que tu Espíritu Santo me dé las fuerzas para vencer cada día todas estas tentaciones. Yo te agradezco, Jesús, por sufrir ese día en la cruz, en mi lugar, y llevarte mi culpa y llevarte toda mi vergüenza. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y para terminar, te quiero regalar un versículo. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles y podemos ver que, como nos dice la Biblia, la venida del Señor está cercana. Dios nos va a venir a buscar a los que somos sus hijos, para que no tengamos que atravesar todo este tiempo que viene por delante de angustia y de tribulación. Y la Biblia dice en Romanos 5, versículo 8, dice: pero Dios prueba que te ama, prueba que nos ama, en que cuando todavía éramos pecadores, cuando nosotros éramos malos, Cristo murió por nosotros. Y ahora, después que Dios nos ha hecho justos mediante la muerte de Cristo, porque ahora ya somos justos cuando reconocimos a Cristo, con mayor razón seremos salvados del castigo final por medio de Él. Pronto viene el castigo final, pronto es el fin de los tiempos. Y nosotros que conocimos a Dios, que conocemos a Dios, que somos sus hijos, que lo invitamos a vivir en nuestro corazón, tenemos que estar a cuentas con Él. Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de hablar con Él, es tiempo de arreglar nuestras vidas y de estar preparados. Bueno, te mando un abrazo. Cualquier necesidad que tengas, comunícanos y vamos a ver cómo te podemos ayudar. Estamos orando por ustedes y le damos gracias a Dios porque, bueno, al menos por esta forma podemos seguir aprendiendo de su palabra. Un abrazo y que Dios te bendiga.